Bienvenidos a la clase de Antiguo Testamento 1. Hemos terminado la primera sección que tiene que ver con el Pentateuco. Estamos iniciando una segunda sección que tiene que ver con los libros históricos. Y vamos a empezar con una introducción breve a la importancia de por qué estudiar los libros históricos. Bien, con la muerte de Moisés, acuérdense que en Deuteronomio nos quedamos que están en los llanos de Moab y Moisés ha muerto y ahora Josué es comisionado para conducir a la nación de Israel para la conquista de la tierra palestina. Habían transcurrido siglos desde que los patriarcas habían recibido la promesa que sus descendientes heredarían la tierra prometida. Bien, el Pentateuco nos relata la historia hasta el ingreso de a la tierra de Canaán, y en los libros de Josué, Jueces y Ruth se continúa la historia describiendo esa conquista, el asentamiento en Canaán, y este periodo abarca la invasión y la conquista de Palestina. Fueron tiempos difíciles, por ejemplo, en el tiempo de los jueces, la creciente demanda de un rey que centralizara la autoridad de la nación, etcétera. Todo esto narra entonces los libros históricos. Ahora, lo que se narra en los libros históricos solo se entiende en toda su profundidad cuando lo miramos dentro de la revelación y dentro del propósito eterno que Dios tiene y que es la salvación para todo ser humano. Así que la historia de Israel encierra un importante mensaje para la iglesia de hoy. El plan de Dios triunfa a pesar de las dificultades, a pesar de que el pueblo esté sufriendo, a pesar de la oposición de los enemigos y el fracaso humano. El plan de Dios siempre va hacia adelante y se va a cumplir al pie de la letra. Así que el estudio de los libros históricos del Antiguo Testamento es muy importante por las siguientes razones. Primero, los libros históricos complementan la historia contenida en el Pentateuco. Podemos ver a Israel después de la muerte de Moisés, cuando Josué toma el mando del pueblo, se aprecia cómo Israel cruza el río Jordán y toma posesión de la tierra prometida. Entonces, los libros históricos complementan al Pentateuco. Segundo, buena parte del resto de la Biblia quedaría incomprensible si no tuviéramos el relato histórico de Israel. Por ejemplo, solamente como ejemplo, el capítulo 11 de Hebreos, ¿no? Que se señalan algunos personajes históricos, ¿no? Y si no tuviésemos los libros históricos, pudiésemos decir, bueno, ¿y quiénes fueron ellos? Tercero, hacen comprensible algunos salmos y los libros proféticos, sin duda alguna. Cuando vamos a estudiar los libros proféticos, nos vamos a dar cuenta que el contexto de esos libros proféticos los encontramos aquí, en los libros históricos. Entonces, se hace comprensible algunos salmos y los libros proféticos si estudiamos los libros históricos. También ilumina verdades neotestamentarias. Por ejemplo, Jesús en Nazaret se comparó a sí mismo como los profetas Elías, Eliseo, y es importante entender ese contexto. También la historia sagrada enseña grandes lecciones morales y espirituales. Es importante estudiar los libros históricos porque vamos a encontrar lecciones para nuestras vidas. Y tienen también gran importancia porque Dios se ha revelado a través de su trato con el pueblo escogido. Entonces, Dios no es una idea abstracta, sino Dios es un ser personal que obra a favor de su pueblo, aquellos que confían en Él. Bien, por eso es importante estudiar los libros históricos. Muy bien, pues vamos entonces con la primera unidad de esta sección. Le vamos a llamar la conquista de Canaán y abarca todo el libro de Josué. Vamos a ver cómo el libro de Josué nos va a describir la invasión, la conquista y el establecimiento del pueblo como nación en Palestina. Y en el capítulo 1 de Josué es bien interesante, todos lo conocemos. Es primero desafiante, pero nos anima mucho.
Recordemos entonces, los israelitas están acampando o están acampados en los montes o en los llanos de Moab, esperando el mandato del Señor para cruzar, para tomar posesión de Canaán. Moisés los había guiado hasta ahí y ahora estaban esperando instrucciones. Ahora Josué toma el liderazgo. Y dice el capítulo 34, versículo 5 de Deuteronomio, miren lo que dice: y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Así que el libro de Josué retoma la historia a partir de ahí. Y mire cómo dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Imagínense estas palabras de inicio de un ministerio con grandes desafíos para Josué. Me encanta cómo empieza el libro. Me encanta esta idea de contar con el respaldo completo de Dios. Vas a iniciar un ministerio, estás iniciando un ministerio y no sabes cómo, tienes temores, siempre lo nuevo, existen temores. Esta es una palabra para ti, es una palabra para todos nosotros. Así empieza el ministerio Josué. Ahora, el nombre del libro, Josué, es tomado de su héroe principal, aunque en ninguna parte se observa que él pretenda ser el autor, ¿no? Sabemos que Josué nace durante el cautiverio en Egipto, sale durante el éxodo y muy pronto se convierte en el jefe de las tropas hebreas que conducía a Moisés. Acuérdense, Josué es siervo de Moisés, es ayudante de Moisés. Fue un fiel subordinado, un fiel colaborador de Moisés. Y fue testigo, obviamente, de los acontecimientos en el desierto. Es uno de los espías que Moisés envió a inspeccionar la tierra. El nombre de Josué equivale al nombre Jesús y significa Jehová es Salvador o salvación. Entonces, es interesante el libro de Josué. Bien, ¿cuál es el propósito del libro de Josué? Bueno, es registrar la conquista de la tierra de Canaán por parte de Israel y mostrar con ello la fidelidad de Dios, ¿no?, al cumplimiento de un pacto que Dios hizo con Abraham. Entonces, tomemos en cuenta siempre eso. Nos narra cómo conquistan la tierra prometida, pero también nos muestra pues cómo Dios es fiel en el cumplimiento de su promesa. Esta primera parte del libro de Josué, vamos a verlo desde el capítulo 1 al 12, por ejemplo, nos presenta la conquista de Canaán. Aunque el relato trata de campañas militares, el énfasis está en esa conquista de Canaán, que fue el cumplimiento de las promesas del Señor. Al llegar a la tierra de Canaán y conquistarla, no fue algo que Israel haya logrado por su fuerza o con su propio poder, sino es Dios. Y por eso se repite muchas veces: a la tierra que yo les voy a dar. En este primer pasaje bíblico, el capítulo 1, por ejemplo, hay dos principios que podríamos aprender. Por ejemplo, en que Dios garantiza la presencia a Josué mientras él se encarga de la tarea, mientras él se encarga de hacer la tarea que Dios le mandó a hacer. Dios con sus promesas le va a respaldar. Y eso es bien interesante. No temas ni desmayes, le dice. Entonces, muy importante esto, hermanos. Al inicio de nuestro ministerio, de nuestras tareas, acordémonos siempre: Dios está con nosotros. Ahora, es importante eso, pero también el segundo principio consiste en la responsabilidad con la cual Josué debería asumir, no solo en este nuevo cargo, sino el hecho de ser fiel a Dios durante este tiempo de conquista.
Y él debía de poner de su parte. Por eso la frase aquí repetida del Señor: esfuérzate y sé valiente. Yo te voy a dar la tierra, pero tú tienes que esforzarte y ser valiente. Entonces siempre debemos de mantener este equilibrio, ¿no? Dios nos las da, pero tú pon de tu parte, esfuérzate y sé valiente, ¿no? Dios te lo va a dar, pero Dios quiere que tú y yo nos animemos y nos pongamos en acción. Esa es la idea. Y vean, hermanos, el éxito del liderazgo de Josué radica primeramente en la fidelidad de Dios en el cumplimiento de su pacto y de su promesa. Pero también el éxito de Moisés, lo dice el capítulo 1, versículo 8, el éxito de Josué, el éxito de Josué tiene que ver también con su fidelidad a la ley. Entonces, es muy importante que notemos esto. El éxito del ministerio de Josué tenía que ver con la fidelidad de Dios en el cumplimiento de su promesa. Pero también tenemos que mirar la otra parte. El éxito del ministerio de Josué tiene que ver con la fidelidad que también él tenga a la palabra de Dios, a la ley. Y eso ustedes lo pueden ver en el versículo 8. Es muy importante que notemos esto. Entonces, el pueblo de Israel está preparándose. Por 3 días se preparan para cruzar el río. 2 hombres fueron enviados para obtener información de las ciudades ahí en los habitantes de Canaán. Recordemos que años antes Moisés había enviado también espías para hacer para que la tierra fuese inspeccionada. Al parecer, porque el pueblo no estaba tan seguro de lo que Dios había dicho sobre la tierra. Pero ahora Josué los envía no por la falta de fe, sino por estrategia. De esa manera poder conocer un poco la situación del pueblo. Así que los espías no tuvieron dificultades para entrar a Jericó y se quedaron en casa de una mujer que va a marcar también parte de la historia, que es Rahab. Y es bien interesante porque Rahab afirmó creer en Dios, ¿no? Ella había visto lo que Dios estaba haciendo y ella creyó. Y obviamente, cuando el rey de Jericó se enteró de que había 2 espías israelitas en la ciudad, le exigió a Rahab que los entregara. Y en lugar de hacerlo, ella los escondió. ¿Se acuerdan? Ella sabía que todos los habitantes de Jericó iban a ser destruidos. Y le pide a estos visitantes que le salvaran a ella y a su familia. Y a cambio de eso, ella le ayudó a escapar. ¿Se acuerdan de eso? Es interesante porque ella protege a estos hombres y obviamente Rahab es protegida. Es así como ella se incorpora pues a las tribus de Israel y aparece en la genealogía de Cristo, en Mateo 1:5. Y no solamente eso, en la lista de los héroes de la fe en Hebreos 11. Y en Santiago también 2:25 aparece como un ejemplo de la justificación de los gentiles por la fe. Y Rahab es una ilustración del Antiguo Testamento de la maravillosa gracia de Dios. Ahora, se elogia a Rahab en el Nuevo Testamento, como en Hebreos, Santiago. Podríamos decir, ¿aprueba Dios entonces las mentiras? ¿Las mentiras dichas para proteger a los siervos de Dios? No, por supuesto que no. Lo que aprueba Dios es la fe, o lo que aprobó Dios en esta mujer es la fe de Rahab y no su mentira. Además, ella no tenía la luz que tenían los israelitas, pues vivía en la densa oscuridad de un pueblo idólatra. Pero interesante, porque creyó. Qué interesante la vida de esta mujer. Por lo tanto, de esa manera, Rahab estaba dispuesta a confiar en el Señor y resolvió a una costa de su vida, que su parte sería con Israel y su Dios. Y pidió misericordia, demostró su fe, protegiendo a los espías. Y a pesar de su raza, a pesar de su pasado inmoral, fue salva. Qué interesante. Cuando los espías retornaron con las noticias de que los habitantes de Jericó estaban llenos de temor y pesimismo, los israelitas deshicieron el campamento y se acercaron al río.
Dios había dado claras instrucciones sobre cómo debían de cruzarlo. Y fue así como ellos cruzaron. Es bien interesante porque el paso del río Jordán fue un acontecimiento muy similar al cruce del Mar Rojo, aunque hay algo que quizás lo hace diferente. En el cruce del Mar Rojo, Moisés levantó la vara y azotó las aguas y el mar se abrió, ¿verdad? Así milagrosamente, y el pueblo pasó. Ahora, en este acto, cuando el pueblo pasa el río Jordán, bueno, Josué le dice, pues vamos, pasemos. Y los sacerdotes iban adelante. Y el texto dice que cuando ellos entraron y cuando ellos se mojaron los pies en el agua, el río empezó a abrirse. Qué interesante, ¿no? Ellos tenían que dar pasos de fe. Alguien tenía que mojarse los pies para que el río se abriera. Es bien interesante. O sea, Dios dijo, te voy a dar la tierra, pero tú haz algo. Esfuérzate y sé valiente. Camina de pasos de fe. Y esto es lo que hicieron. Hubieron varios acontecimientos en esa preparación antes de cruzar. Dejen recordarles algo. Fue necesario circuncidar a los varones de Israel. Israel celebró su primera Pascua en la nueva tierra y fue testigo del final de la provisión del maná. Y finalmente se prepararon para la conquista. Y aquí está Moisés, el estratega para la conquista. Son tres campañas que Josué formula en la conquista de Canaán. Él aparece con un periodo más o menos de 5 a 7 años, pero fue en 3 etapas o en 3 campañas como fue conquistando Josué la tierra prometida. Primero, Canaán central, que incluía ciudades como Jericó y Jai. Para la conquista de Jericó, Israel solo obedece a una estrategia que Dios mismo le da. ¿Cuál fue la estrategia? Gritar, dar vuelta y la muralla se va a caer. Qué interesante. Este es el primer caso registrado de una historia de una guerra psicológica, ¿verdad? Fue milagroso. La milagrosa conquista de Jericó fue tan convincente que demostró, o sea, era algo tan real para los israelitas, de que sus enemigos podían ser vencidos y que Dios les había dado la tierra como un regalo. Y así fue, así conquistaron a Jericó, ¿verdad? Jai fue el próximo objetivo de conquista. Siguiendo el consejo de su reconocimiento previo, Josué envió un ejército de 3,000 hombres. Pero ¿qué creen? Sufrió una gran derrota. Pero aquí hay algo importante. ¿Por qué fueron derrotados? Bueno, después se conoció que Acán había pecado en la conquista de Jericó, apropiándose de un atractivo ornamento de origen mesopotámico, además de plata y oro. Y por esta deliberada acción de desafío a las órdenes emanadas del Señor sobre el botín y los despojos de victoria, Acán y su familia fueron apedreados en ese mismo día. Y Dios instruyó entonces a Josué a atacar a Acán. Dios instruyó a Josué entonces a atacar a Jai con todas sus tropas. Y cuando Israel había atacado a Jai, pues fue muy preciso. Le dijo a Dios, Josué le dijo a Dios que ya habían conquistado, que ya habían atacado, que ya habían hecho juicio contra Acán. ¿Se acuerdan? Porque había desobedecido. Entonces Dios les da la victoria. Cuando ya se habían arrepentido, el pueblo decide obedecer, entonces Dios le da la victoria. Es interesante entonces
Cómo cuando alguien falla, cuando alguien no está bien delante de Dios, la comunidad, el pueblo puede tener consecuencias, ¿no? Hasta cuando arreglaron el asunto, Acán y su familia fueron quitados, entonces Dios le da la victoria al pueblo juntamente con Josué. Es interesante esto, cómo tenemos que pensar cada vez que vamos a cometer algo incorrecto delante de Dios, tenemos que pensar en los demás. Bien, y tenemos también la campaña central. Habiendo avanzado hasta el corazón de la tierra y habiéndola dividido, Josué ahora puede marchar así poco a poco contra cada sección. Josué ha sido comparado con Alejandro Magno y con Aníbal como un gran general. Dividir y conquistar era la estrategia usada por Josué. Qué interesante. En esta campaña central, obviamente suceden varias cosas. Fue engañado por los Gabaonitas en hacer un pacto con ellos, lo cual era contrario al mandato de Dios. Los Gabaonitas representaban, en este caso, al diablo con toda su astucia y maña. Josué conquista a 5 reyes de los amorreos. Al continuar la campaña por el sur, termina la campaña en el sur por la destrucción de Maceda, Laquis, Libna, Englón, Hebrón y Debir. Todo esto sucede en esta campaña central. Y luego la campaña del norte, la tercera campaña fue hacia el norte. La confederación amorrea tenía 300,000 hombres en infantería, 20,000 carruajes y 10,000 hombres a caballo. Y Dios le dijo a Josué que no tuviera temor, porque Él, el Señor, los libraría. Y el ejército mucho más pequeño de Josué, con la ayuda del Señor, destruyó al enemigo. Con esta última batalla llegó a su fin la resistencia unida de los israelitas. Qué interesante, porque Dios siempre fue fiel a la promesa o a su promesa y a la promesa particular que le hizo a Josué, ¿no? No temas ni desmayes, yo estaré contigo, yo iré contigo. Y las victorias de Josué fueron arrolladoras y muchas ciudades enemigas fueron destruidas. Obviamente que la conquista nunca llegó a ser completa, porque muchas veces o en varias ocasiones no destruyeron a todos sus enemigos. Y obviamente que eso trajo consecuencia más adelante. Bien. Y luego tenemos en la última parte la distribución de la tierra prometida. De los capítulos 13 en adelante hasta el 22 tenemos la distribución de la tierra prometida con Josué. Ahora, si la primera gran obra de Josué fue la conquista de Canaán, la segunda fue la repartición de la tierra entre las tribus. Ya tenía alrededor de 90 años y ya no podía seguir peleando. Pero dijo, todavía queda aún mucha tierra por poseer. Así que exhortó y animó y estimuló a las tribus para que completaran la conquista de sus regiones respectivas. Ahora debía dirigir a las tribus de Israel en la división de la tierra y en los asentamientos. La tierra tenía que ser limpiada, cultivada, desarrollada y debían hacerlo. Y durante ese periodo de la conquista, el campamento de Israel estuvo situado en Gilgal, un poco al noroeste de Jericó, cerca del Jordán. Obviamente bajo la supervisión de Josué, Eleazar, el reparto fue hecho a algunas de las tribus, mientras todavía estaban allí acampadas. Caleb había sido un hombre de fe. Acuérdense que él era un compañero de Josué. 45 años antes habían sido enviados como espías a Canaán. Entonces él recibe una especial consideración, siendo recompensado con la ciudad de Hebrón en su heredad. Silo fue establecido como el centro religioso de Israel. Y entonces, desde los capítulos 13 al 22,
vemos la división de la tierra que fue asignada a las 12 tribus. Solamente los mencionaré. Las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, mientras aún vivía Moisés, ¿recuerdan? Ellos recibieron territorios en la ribera este del Jordán. La tribu de Judá, con quien Caleb estaba asociado, recibió su porción al sur, en la ribera oeste del Jordán. Y fue la primera gran división de la tierra e incluyó a Jerusalén y el territorio de los 5 reyes que se extendía hasta Cades, Barnea y el río de Egipto. En una segunda división que se vino después, la tribu de Simeón fue incluida en el territorio de Judá porque la porción de la tribu de Judá era demasiado grande para ella. Las tribus de Manasés y Efraín, hijos de José, recibieron un gran territorio en el centro de Palestina. Josué, su gran líder, pertenecía a la tribu de Efraín y escogió para su heredad la ciudad de Timat, que sería una área montañosa de Efraín. En la segunda división de la tierra se distribuyeron las tribus más pequeñas. Las tribus de Benjamín, por ejemplo, la de Dan, recibieron la pequeña franja entre las 2 poderosas heredades de Judá. Y Manasés y Efraín, la tribu de Dan no podía poseer esta tierra porque la ocupaban los filisteos. Así que más tarde emigraron hacia el lejano norte. Las demás tribus, Aser, Zabulón, Isaacar y Neftalí, así como Simeón, Benjamín y Dan, recibieron sus partes en la segunda división que se realizó en la parte norte de Palestina. A la tribu de Leví no se le dio tierras. Los levitas debían de distribuirse entre las demás tribus. Los levitas debían distribuirse entre las demás tribus en 48 pueblos o ciudades, las cuales incluían lo que se le conoce como las 6 ciudades de refugio. Los levitas debían ser mantenidos por las otras tribus. Las 12 tribus tenían una cosa en común: debían seguir luchando, peleando contra el remanente de los cananeos que todavía vivían ahí en sus territorios. Así entonces terminamos esta sección del primer libro de los libros históricos, Josué, con la distribución de la tierra ahí en Canaán. Bien, nos vemos en la siguiente unidad.